Saludos, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Qué honor estar con ustedes nuevamente aquí en Principios Divinos. Esto es Principios Divinos y nuestro objetivo es transmitir los principios del reino de los cielos a las personas que nos escuchan, que son personas VIP. Yo sé que la gente que nos escucha son muy importantes. Para nosotros son importantes, ¿verdad, pastor? Así es. Saludo mi gente hermosa, Dios les bendiga. El objetivo, como dijo nuestro hermano pastor Ariel, la gente. La gente es tan importante que Dios por la gente mandó a su hijo. Amén. Demasiado Así es. importante. Sí. ¿Qué valor tiene el ser humano, Pastor William? No, impresionante, impresionante. Escuchándoles, de momento se me viene a la mente quizás el texto más famoso bíblico, ¿verdad? Que de alguna forma refleja la máxima expresión de ese amor de Dios para con nosotros los seres humanos, que es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que esto es principio divino y estamos acá, este tridente de personas que con regularidad pues estamos acá cada vez que Dios lo permite para justamente compartir con esas personas que ustedes que dicen que son VIP. Sí, así es. Bueno, nosotros hemos venido hablando de los principios del reino de los cielos y es nuestro objetivo transmitir esto porque Jesucristo dijo que Él no iba a venir hasta que este evangelio del reino fuera predicado. Ay. Mateo 24:14. Sí. Y finalmente será predicado el evangelio del reino a todas las etnias. Entonces el evangelio se ha visto como cuando usted coge un vaso de leche y le echa un vaso de agua. ¿Qué significa eso, pastor? Diluido. Diluido. Wow. Diluido. Entonces Jesús fue muy específico. Él no dijo el evangelio, él dijo el evangelio del reino. O sea, el apellido debe ser del reino. Del reino. Quiere decir, porque la palabra evangelio en su etimología, ¿verdad? Y sus bases significa buena noticia, buena nueva, ¿verdad? Un nuevo mensaje, que fue lo que se difundió. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el cual es Cristo el Señor. La noticia, ¿verdad? El anunciamiento. Entonces, tú le puedes poner la palabra evangelio a cualquier otra cosa. Sí, porque es una noticia. Exacto, una noticia nueva, una buena noticia. Entonces Jesucristo Dios no es el del reino. Yo pienso que eso que usted puntualiza, No es pastor, cualquier noticia. eso tiene una importancia increíblemente relevante. Sí. Que se sepa que el evangelio es del reino. Que es el reino de los cielos. Así es, que es el reino de Dios, que es el propósito y el mensaje que viene de Dios. Que él mismo cuando decimos en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, venga tu reino, hágase tu voluntad, sea hecha. ¿Cómo podemos armonizar esto que venimos diciendo con lo que plantea Romanos 1:16? Lo que dijo el apóstol Pablo allí cuando fue a la capital del imperio y dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al que cree. Primeramente. Poder de Dios para salvación. Así que bueno. Es el evangelio del reino. Y a mí me gusta mucho el concepto. Trae salvación, salva. Me gusta mucho ese planteamiento del texto que trae el apóstol, el ministro Williams, que también es apóstol, claro. Caramba, Dios sí, mío. Pablo habla de quién es el poder que tiene el evangelio. Sí. Porque, como usted decía, a veces la gente se cree dueña de las cosas, pero el evangelio es el del reino. Del reino. Y el poder es de Dios. Entonces, pastor, en el reino, ¿verdad? Cuando hablamos de un reino, alguien está reinando. Así es. En este caso hablamos de Jesucristo, ¿verdad? Que es Rey de Reyes, Señor de señores. Claro. Hablamos del Padre, que es nuestro Dios, ¿verdad? Y hablamos del Espíritu Santo, que es la esencia. Jesucristo dijo, yo me voy, pero no lo dejaré huérfano, sino que mandaré el otro consolador. Queriendo decir que ya había uno, ¿verdad? Él estará con ustedes para siempre. En ustedes, con ustedes y en ustedes. Entonces, tenemos estas tres figuras en el reino de los cielos: Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Que conforman la Trinidad divina, que conforman la deidad, que conforman a Dios. Y en el libro de Efesios 5:18, y ahí quiero que nos basemos un poco el día de hoy, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Fue lo que Jesús dijo. Le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa que yo dije que vendría del Padre. Quédense allí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo en aquel lugar. Claro, ¿no? Y eso tiene estrecha relación con Hechos 1:8. Van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios y van a ser testigos. Entonces ahí hay una tercera posición, pastor. Dice, el otro consolador estará con ustedes y en ustedes. Y en Hechos 1:8 dice,
sobre Sí, sí, porque ustedes. van a recibir poder, exacto. Así es. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, dice que se le aparecieron como lengua de fuego. Capítulo Hay 2 de una, los Hechos. hay una insistencia de Dios con relación a la presencia inequívoca, inevitable para que funcione su cuerpo, la iglesia, de que el Espíritu Santo esté presente, porque es que no va a funcionar la iglesia sin el Espíritu Santo. No funciona. De hecho, lo que lo han funciona. intentado sin el Espíritu de Dios, sencillamente están condenados al fracaso. Una vez un pastor amigo, yo siempre menciono a ese pastor amigo del Bronx, ¿verdad? Amigo como mi padre espiritual. El pastor, él es ingeniero en mecánica, dice, él trajo un ejemplo, una enseñanza de cómo sería el Espíritu Santo con un vehículo. Entonces él dice, el motor de un vehículo tiene engranajes, tiene pistones, tiene válvulas, tiene toda esa maquinaria, ¿verdad? Si tú intentas encenderlo sin echarle aceite, ¿qué pasa? Obviamente lo que viene a fundirse. No, sí, se van a Lógicamente rayar, lo que se va van a fundir. rayar, toda esa serie de cosas. Funde, se tranca, Sí, sin no va a aceite. funcionar. Puede Entonces, tenerlo todo. Si no tiene Entonces el aceite, Espíritu Santo representa como... Entonces, si tú agarras y le echas aceite al motor, él se mete y mire que el pistón en el ¿cómo se llama? El block, ¿verdad? Están metidos los 4 pistones, los 6. sí, dependiendo, exacto. Sí. Prácticamente no hay un espacio. No hay un espacio en la cavidad donde está el pistón. No cabe aceite. Porque está justo adentro. Pero el aceite se mete por el huequito y se mete por todos los huequitos del motor. No importa lo estrecho, lo angosto. El aceite cabe, entra y hace que el motor funcione. Y él pone ese ejemplo con el Espíritu Santo y la iglesia. así es. Dice la Biblia que somos muchos, que somos diferentes miembros, ¿verdad? Ujú. Que Dios nos eligió en diferentes, como si fueran diferentes partes del cuerpo. Pero para que funcione eso, necesitamos el Espíritu Santo. Usted me hace pensar en algo, pastor, que yo honestamente no lo había pensado. El cuerpo sí puede estar dividido por miembros, Por miembros. pero el espíritu Y no por puede, funciones. pero no puede dividirse el espíritu. Por ejemplo, usted tiene un solo cuerpo, pero usted no puede dividir el espíritu dentro del No. cuerpo. Usted no tiene un espíritu Pero- para el brazo, un pero eso es espíritu para la profundo, pierna, no, no, no sé si un usted- espíritu para esta no, pierna, no un sé si usted me- espíritu no sé si usted me Espérate, está que entendiendo. Malaquía trae un código. un solo espíritu. No sé- Malaquía trae un código profundo. Hay un código Claro. profundo, Malaquía, de lo que fluye ahí. No sé si usted entendió lo que yo le dije, Sí. pastor. O sea, usted no puede decirme a mí que tiene el Espíritu Santo y mi hermano tenerlo y tener en el cuerpo, en el mismo cuerpo, diferentes espíritus. Eso no es posible. Nuestro cuerpo, nosotros tenemos un espíritu. Así entonces, pero en su cuerpo. Tenemos esta mano, los dedos. Pero en su cuerpo no se divide ese espíritu que usted No se tiene. divide. Entonces, ¿cómo es posible que en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el espíritu esté dividido? Por eso el No es el apóstol espíritu. Pablo dijo una entonces. expresión, y si otra cosa Bueno. se la revelará Dios. Exacto. El libro Sí. de Filipenses, ¿verdad? Ujú. Filipenses. Entonces es importante esto. O sea, Sí. Efesios también lo dice. Hay diversidad de operaciones, Pero el espíritu es el mismo. Hay Así diversidad de dones, pero el espíritu hay En diversidad de- Corintio. Hay diversidad de manifestaciones, pero el espíritu es el mismo. Corintios 14. 12, Entonces, porque entonces la el iglesia amor- tiene que alinearse, la Primera iglesia, carta a los el Corintios. poder que la iglesia debe tener, no es un poder ni económico, que hay un afán de tener un bendito poder económico y de apariencia y de allante y de posición, pero el poder que la iglesia necesita, que fue el que tú citaste, William, decía, ustedes van a recibir poder, decía el pastor Ariel, Sí, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, pero ¿poder de qué? Porque es que confundimos los poderes. exacto. El poder que da el Espíritu, pastor, ¿para qué? Pues me seré Entonces, testigo. eso es lo importante. Sí. Y lo que trae este verso aquí. O sea, el Espíritu Santo, ¿para qué es? Ujú. Jesucristo dijo, por ejemplo, en el libro de Marcos 16, Marcos 16, recibiréis, no, Marcos 16 dice, estas señales seguirán a los que Sí, creen. del 14 en adelante. Estas señales seguirán a los que Versículo creen. 14. A los que creen en Jesús hay unas señales que lo siguen, ¿verdad? Sí. Su nombre echarán fuera demonios. Ahí no le está hablando del Espíritu Santo. Está hablando de una operación, ¿verdad? Ujú. El Espíritu Santo es para que yo hable en lengua. El Espíritu Santo es para que yo eche fuera demonios. El Espíritu Santo es para que yo haga sanidades. Eso no me enseña la Biblia. Espérese. Cuando el Espíritu Santo llenó a los apóstoles, ¿qué fue lo primero que pasó? Comenzaron a predicar, a hablar de Sí, Cristo. porque te van a recibir poder para que sean testigos. Para que sean testigos. Sí. Entonces, la fe, O sea, dar testimonio, la hablar, fe comunicar. es para que las señales se manifiesten, se pongan en evidencia. La fe, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo es para ser testigo. Y para ser testigo debe haber una serie de cambios en nosotros que vienen con el arrepentimiento y con la llenura del Espíritu Santo. Y este verso lo pone en evidencia. Así es. No se embriaguen con vino
en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmo, con himno, con cántico. Habla de una relación entre la iglesia. Y las posibles actividades entonces donde puede haber un fluir del Espíritu de manera colectiva. Claro, entonces claro, eso es parte de la función del Espíritu. Pero la parte fundamental del Espíritu está especificado en el verso. En el verso. ¿En cuál verso? ¿En el 8 del capítulo 1 o en cuál dices tú? Aquí Bueno, en ese versículo también. En ese verso. Bueno, ahí también, porque lo que te mande a ser testigo, aquí está diciendo lo mismo. Cuando en lugar de embriagarse, de volverse loco, de perder el juicio, llénense del Espíritu Santo. Entonces estamos hablando de la llenura del Espíritu, ¿verdad? Pastor, hay algo puntual. Los espíritus son plenamente responsables de su accionar y tienen funciones específicas. Y hablo de muchos espíritus para responsabilizar esa función tan directa que tiene el Espíritu Santo en el creyente. Por ejemplo, un espíritu de adulterio es difícil que haga otra cosa. No sé, yo quiero hacerme entender. O sea, el que tiene un espíritu de tal o cual cosa, esa es su función. Entonces, cuando tú tienes el Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo en ti tiene obligatoriamente que ponerte a testificar. Ahí te lleva a ser testigo. Te lleva con tu vida, con tu conducta. Es la evidencia. O sea, ¿qué es un testigo, pastor? Usted que sabe de ley. Exacto, el testigo. El que evidenció algo. Así es. Estuvo ahí cuando pasó algo, ¿verdad? Y maneja una información, puede hablar, puede decir. Porque por ejemplo, Juan capítulo 1, de lo que vimos, de lo que hablamos, tocante al verbo, eso hablamos. O sea, somos testigos porque estamos ahí, o sea, tocamos y palpamos, dice él. Significa que la experiencia con el Espíritu Santo, para convertirte en testigo, tiene que marcar profundamente, te lleva a conocerlo. Tú no puedes testificar de lo que tú no has visto. Disculpen los dos, retomando el texto de ¿eso es Efesios o Gálatas? Efesios 5:18. Ok, retomando eso, que habla de que antes bien sé lleno del Espíritu. Si yo le pregunto a ambos, ¿cómo nos llenamos del Espíritu? ¿Cómo es eso? En la práctica, o sea, que quienes nos están escuchando y viendo puedan decir, wow, voy bien o voy mal. Óigame, eso está clarísimo en la Biblia, en Gálatas 5. Eso está más claro que el agua. Y yo siempre que una gente me habla de que el Espíritu Santo, que hable en lengua, que no sé qué, tiene que ir a la evidencia de lo que te marcó. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. O sea, que estar lleno del Espíritu Santo tiene que ver con el fruto del Espíritu. Totalmente. Bueno, hay una... Totalmente. O sea, cuando el Espíritu Santo te llena, hay unas evidencias que tienen que estar en ti. Tiene que evidenciarse que el Espíritu Santo... O sea, que certifica la llenura del Espíritu. La certifica es disfrutar del fruto del Espíritu. Que se evidencia en ti. Y que son por eso Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. Entonces, cuando tú ves a una persona, quizás tú nunca lo has visto hablando en lengua, quizás tú nunca lo has visto echando fuera un demonio, quizás tú nunca lo has visto sanar enfermo, pero tú ves cómo esa persona tiene amor hacia el prójimo, tú ves cómo esa persona vive en paz, vive tranquilo, nada lo mueve, tú lo ves sereno, tú ves que esa persona no te va a dar una mala respuesta por más que lo provoquen, entonces te está dando evidencia. Que es una manifestación del poder de Dios, claro, literalmente. Totalmente. De hecho, si tú quieres, no digas nada en lengua, sí. y dime Amado, con tus hechos. ¿Quién te pone la otra mejilla cuando alguien te golpea? Amado. Te ofendí. Y tú de allá para acá vienes y me traes un regalo. Cuando tú pides perdón siendo tú el ofendido. O a ti que te lastimaron, pero tú pides perdón. Cuando tú ofendes también. Del mismo modo. Ok, pero mi pregunta es, sigo yo en el orden de ideas. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? ¿Cuáles son las posibles pautas para yo disfrutar de esa llenura? Bueno, Jesús le dijo a los apóstoles, no salgan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta. ¿Y qué ellos hicieron? Se encerraron en el aposento alto, en donde estuvieron ahí 40 días, hasta que descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Dice que cuando ellos estaban ahí, compartían la palabra, oraban y se pasaban el día orando, cantando y compartiendo. O sea, hay una manifestación física. Usted me responde que para comenzar a disfrutar de la llenura es sencillamente teniendo ese tipo de experiencia. Sí, estando en armonía. Aunque esa regla tiene su excepción. ¿Cómo es eso? Porque yo pienso que lo que pasó en la casa de Cornelio no fue una... Primero, si lo evaluamos desde la cultura nuestra, podría haber un choque de la cultura evangélica que tenemos nosotros. Por ejemplo, Cornelio no era un evangélico, no tenía una organización religiosa tal o cual, era una persona que tenía buenas costumbres. Era un cristiano. Era un cristiano que fue lo que Jesús, o es lo que Jesús quiere de su iglesia.
Él no quiere evangélicos, Él él no quiere religiosos, él Eso quiere eso cristianos. es importante, pastor. Yo conversaba ayer con una doctora que no ha no ha levantado la mano en una iglesia. Levante Levanten la de la mano. oración del pecador. No ha levantado la mano. Y esa señora Pastor, tú que eres experto en la Biblia, ¿dónde No, espérate, está el ya. verso que donde está la diga oración del pecador? no existe. No, pero No, se lo vamos a dejar de tarea. Lo que pasa es que hemos circunscrito la salvación a ciertos ceremoniales, no, a ciertos rituales. modelos Sí. que se deducen y de repente se convierten en prácticas. Porque Que si no hay- es que sea malo. No, obviamente- no es que sea obviamente mala. no sean malas. Obviamente no sean malas. Pero Porque- ¿quién determinó que esa es la forma o mecanismo? No, de- esa no es la forma. Un nuevo creyente tú lo puedes guiar, o una persona que esté interesada en buscar de Dios, en cómo puede hacer una oración de arrepentimiento. Tú lo puedes guiar. Claro. Pero hay gente que al último segundo de su vida, lo único que pueden clamar es: Señor, sálvame. Ahí no hay oración, ahí no hay una estética, ahí no hay un argumento. Entonces, pero Sálvame. sigo yo con este asunto de la llenura del Espíritu. Porque, ¿qué es lo que ocurre cuando yo vengo a Cristo? Dice que estuvimos separados, muertos en delitos y pecados, que es la expresión, la palabra clave aquí es muerte, que significa separación, etimológicamente hablando. Pero la llenura comienza Entonces ahí empieza, escúchame que te interrumpa. Hay un sello inicial. Es el primer contacto del Espíritu Santo con una persona cuando la persona es pecador, no es cristiano, no es arrepentido. La convicción, claro. Pero ahí comienza a ser lleno, Él convencerá de pecado, de justicia. Ahí comienza a tener esa persona. a tener una O el relación. Espíritu Santo Una a relación. tener una relación con esa persona porque le que convence. Precisamente, pastor, lo que usted decía ahorita Ese es del como el testigo. inicio. Lo que hace el testigo es esto. El testigo inicialmente lo que hace, cuando comienza a hablar, hay una serie de individuos, incluyendo el juez, que lo está escuchando y está sustentando su evidencia, o sea, lo que él dice haber visto, Con en las testimonios evidencias. veraces. Entonces, el que escucha, por eso que pasa eso en el corazón de los hombres, cuando alguien predica con la unción, o no, la palabra unción le ponemos un asterisco, Sí, claro. cuando tú tienes la gracia, cuando tú tienes el don, cuando estás lleno del Espíritu Santo, que te escucha, hay No, algo pero que es está pasando. bíblico. Claro. El bíblico dice que o sea, la fe va a venir por el escuchar, por el Precisamente, pero eso que está pasando en el corazón del que te está escuchando, esa obra de convencimiento, esa razón que hay dentro de ti que te dice, wow, soy un pecador. Pudiéramos llamar eso un toque del Espíritu. Ese es el verdadero toque del Espíritu, que eso ni siquiera requiere. Jesús, Claro. Jesús lo dijo, o sea, él convencerá al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Y dijo, ¿por qué? Dentro de las funciones del Espíritu Santo que están Dentro de la- descritas desde el 14 al 16 del Evangelio según San Juan, más o menos esos tres. Así esos es. tres. El hombre textual, el hombre de los textos. No, espérate. Hermano No, William. entonces él dice claramente allí que el Espíritu Santo es que convence a un pecador de que es un pecador. Es que tú Por no eso tienes la que capacidad. Dice Efesios, muertos en delitos de pecado, nos dio vida cuando estábamos muertos. O sea, ¿quién nos convenció? ¿Quién nos dio vida? ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Absolutamente nada. El Espíritu Santo nos da vida, nos hace entender que somos pecadores y nos lleva a un arrepentimiento. Es el inicio, ¿verdad? Pero luego empieza, dice Jesús dijo, estará con ustedes y en ustedes. Entonces viene el acompañamiento, viene la palabra, la fe viene por el oír la palabra de Dios y todo eso va trabajando en el ser humano, el apartarse, el orar en privado. E incluso, Y pastor, todas estas cosas. eso es así. Que es lo que nosotros, o hay gente que le llama la santificación, como si fuera un acto, ¿verdad? Pero es una vida en santidad, que es apartarte, buscar esa relación con Dios y buscar que el Espíritu Santo venga, entre dentro de ti. Claro que eso va a partir de lo que estamos hablando, o sea, de lo que es el nuevo nacimiento, porque justamente cuando yo acepto y recibo a Cristo como Señor y Salvador, viene insofactamente entonces Ajá. la nueva estructura genética espiritual que va a comenzar un proceso interno, Así que en algunos casos se evidencia con más rapidez, en otros no, y comienza entonces a lo que conocemos nosotros como la regeneración, santificación, la justificación que es insofacta, porque es un asunto que se da insofacto. La justificación paga. En Cristo, así es. Y luego Claro, viene, esa es luego, la evidencia de la luego viene entonces salvación. la santificación y la regeneración, que es ese cambio de ADN. Yo creo que es importante que la gente sepa que puede estar en su cama, en su habitación, en la habitación de un hotel deprimido, puede estar triste, acongojado, pasando por un momento ¿Por qué tú me duro. ves así? A mí me habla de todo eso. Sí, porque tú tienes una palabra de Dios para esa gente, igual que yo, igual que el pastor Ariel. Así es. Entonces hay gente pasando por momentos muy duros y eso que le está trabajando positivamente
en su mente, en su corazón, en sus emociones, que le está diciendo, tú necesitas calmarte, tú necesitas leer la Biblia, tú necesitas hablar con Dios, porque hay gente que no es cristiana o que no es evangélica, pero hay algo que le está hablando de cosas en su corazón, le está hablando de cosas buenas que debe hacer, porque es como las dos vocecitas aquella, pero el Espíritu Santo Sí. es Dios y trata con la gente sin importar su denominación o posición o condición. O sea, hay gente que está siendo Y tratada. nosotros, pastor, como líderes cristianos, debemos tener el cuidado, la delicadeza de discernir eso. Así es. Porque hay mucha gente que están siguiendo a Cristo Ujú. y nosotros no lo llamamos cristiano porque él no fue a una congregación a levantar la mano, Eso es así. pero esa gente ya fue tocado, ya se arrepintió, Así es. ya pidió perdón, lloró en su habitación. ¿Qué historia tenemos en Lucas 19? Tráela, pastor, tráela. No, tenemos una historia de Lucas 19, la de Saqueo. Así es. ¿Qué pasó con Saqueo? ¿Qué pasó con Saqueo? Antes de que Jesús llegara. Pero que hubo un toque. Hay un trabajo del Espíritu Santo Toque, previo. porque mira, Saqueo se queda sorprendido cuando Jesús lo mira y le dice por su nombre: desciende, Saqueo, date prisa. Qué cosa tan impresionante. Entonces no podemos dañar eso. No podemos dañar eso, pastores. No podemos dañar ese trabajo. No podemos dañar ese trabajo del Espíritu Santo con un arrepiéntete para que no te lleve el diablo. Oye, No ya Saqueo podemos. estaba arrepentido. ¿Entiende? Entonces, Buscando dónde encontrarse con el maestro. es así, pastor. La, Sí. la mujer del flujo de sangre, el ciego Bartimeo, Ujú. son gente que estaban arrepentidos hace rato. Así es. Y Jesús lo encontró y Jesús no le dijo, ve a la iglesia el domingo para que hablemos, ve a la sinagoga el sábado. No fue lo que Jesús le Y dijo. todos los elementos que aparecen en esa narración del capítulo 19 de Lucas, de cómo Jesús va contradiciendo, porque la gente decía, pero bueno, ¿cómo es posible que te venga? Es bueno que la gente sepa que estamos a favor de congregarse, Por supuesto. de la iglesia, de las Claro. reuniones, de las actividades cultuarias. Estamos Pero a hay favor. cosas que se van- pero no podemos Dios mío, dañar no, no, el no. trabajo del Espíritu Santo. Es que no podemos dañar el trabajo. Porque hoy estamos hablando acerca de la llenura del Espíritu Él Santo. convencerá de Como pecado, de principio justicia. divino. Sí, como un principio del reino de los cielos. Es que nosotros debemos tener una conexión con Dios, de poder entender nosotros a Dios, que Dios nos entienda a nosotros. Así es. Romanos 8 dice que el único que puede ayudar Es el a Espíritu. que Dios nos entienda a nosotros, Ujú. porque si no, Dios no nos entiende nunca. Es que no hay forma. O sea, ¿Y dónde que dice que da gemidos indecibles? Ahí por mismo, nosotros? Romano, Romano, claro, ¿verdad? Romano 8. Dice que el Espíritu Santo toma nuestra oración y se la traduce al Padre con gemidos indecibles. Wow. Para que Él pueda entender lo que nosotros estamos pidiendo. Porque Es- nosotros no sabemos si lo que estamos pidiendo conviene o no conviene. Hay un tema El que sabe- hay un tema importante. Tú no puedes hablar el lenguaje de un país, primero sin estudiarlo y segundo sin adentrarte a su cultura. El único que conoce la cultura de Dios y el El lenguaje de reino Dios es el de los Espíritu cielos. Santo. Nadie puede conocer la cultura del reino. Pero lo dice. Nosotros no la entendemos. En el mismo libro de Romanos dice: ¿quién entendió la mente de Cristo? ¿Quién la conocerá? ¿Quién la conoce? ¿Cómo se entiende con la mente de Cristo? Pero ¿quién te da? Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Así es. mora, habita, Así toca es. nuestro espíritu. Esto es locura, ¿no es que dicen por allá? Que esto es locura para los que se pierden. Bueno, es Definitivamente locura para es los que se locura. pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Ay, ay, ¿Y usted ay. sabe cuál es el trabajo más importante, Para pastor? salvación. Esto es tan importante, insisto en esto, porque es que hay gente afligida, tocada por el Espíritu Santo, tocada por el Espíritu Santo de Dios, y con una traba, porque le han dicho que no es cristiano, le han Porque dicho, tienen un formato. sí, porque le tienen un modelo, un Y como prototipo. yo no he cumplido con el formato que la iglesia me puso, yo tampoco me siento cristiano, pero ya yo me arrepentí. Yo estoy arrepentido todos los días. Yo le pido perdón. No, a y Dios. leyendo la palabra y Yo orando, conocí gente así. Un joven, pastor, un joven que era, consumía sustancias y todo esto, ¿verdad? Ujú. Y él, mire, usted lo veía y usted le daba pena al joven, demacrado, flaco, desnutrido. Pero él en su casa, él tenía una silla en su habitación con una toallita blanca. Al usted entraba a la habitación era un desastre. Pero había una silla y una toallita blanca. Eso es ahí en Canaán, pastor. Ujú. Y cuando le preguntaban que para quién era esa silla y esa toallita, él decía, no, cuando yo llego de noche, ahí se sienta Dios y yo me siento a hablar con él aquí. Wow. Él no dejaba que nadie le tocara esa silla, esa toallita, porque él se sentaba ahí y ahí se sentaba Dios a hablar con él. Y él se ponía a hablar toda la noche con Dios. Dios mío. Entonces, tú me vas a decir a mí que porque él no fue a la congregación, no levantó la mano, no hizo la oración del pecador. Bueno, Jesús, no sé cuál oración hizo el pecador, cuál fue. Ni con el apóstol Pablo la recuerdo, ni Cuando con tú estés en tu Pedro. reino, acuérdate de mí.
Eso fue lo Esa es la oración esa fue la más oración que él breve. hizo, ¿verdad? No fue la oración que él hizo. Sí. Bueno, el caso de esto es que nosotros, los que pertenecemos al reino de los cielos, y hemos entendido, y queremos que la gente entienda también, que tiene que ser lleno con el Espíritu Santo, que ser lleno con el Espíritu Santo no es la fase de la manifestación del Espíritu Santo. Bien, la manifestación del Espíritu Santo que se revela por fe para sanar a un enfermo, para echar fuera a un demonio, para hacer un milagro, para que el nombre de Dios sea glorificado a través de estas operaciones, como dice el libro de Corintios 12, ¿verdad? Así es. Pero en la llenura del Espíritu Santo es para una vida transformada, es para una vida cambiada. De hecho, sigue diciendo aquí en la Escritura, someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso lo hace solamente el Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros someternos a alguien más, natural, el hombre natural, como dice la Biblia, no lo hace. Esto- No da brega, pastor. Así es. No, no, claro, claro. No da brega. Pero, Tú no eres más hombre que yo. Eso es lo primero. por supuesto, por supuesto. Esa es la primera regla que el orgullo, el egocentrismo te dice. Yo no me someto a nadie. ¿Quién tú eres para yo someterme a ti? O sea, cosas como esas. Pero cuando tú tienes el Espíritu de Dios, tú estimas a los demás como superior a ti mismo. Así es, como dice Romano 15. Así es. Es un llamado inteligente, pero tienes que tener el reino de Dios y el Espíritu Cuando Santo. estamos llenos del Espíritu Santo, entendemos que no podemos cansarnos de hacer el bien. Así es. Óigame, Así es. no te canses de hacer el bien porque a tu tiempo se gana. Romanos 15, entonces, nos da una serie de comportamientos que debemos tener. Nos dice, sométanse a todas las autoridades superiores, Ujú. porque están puestas ahí porque Dios las puso. Exacto, exacto. Entonces nosotros sin el Espíritu Santo no podemos hacer eso. Y no referirte a las autoridades de manera despectiva. A autoridades ministeriales o locales. A cualquiera que no, sea. tú no Mira, puedes. Ironía, sí, Sí. ironía. El apóstol Pablo, que era un rebelde ¿Cómo? con causa. Sí, tenía causa muy El clara. apóstol Pedro era un rebelde sin causa. Siendo O con cristiano causa. era rebelde. Teniendo a Cristo al lado era rebelde. Claro, Pedro, ¿verdad? Le dijo a Jesús, cuando Jesús le dijo que es necesario que el Hijo del Hombre padezca y muera y resucite al tercer día, le dijo, nunca tal cosa te acontezca. Mm. Sin embargo, después vemos un Pedro predicando la muerte y la resurrección 2 veces en el libro de Hechos, capítulo 2, ¿verdad? 2 veces, y lo vemos que la gente, que él tenía miedo de que supieran quién él era y a quién él seguía, porque terminó negando a Jesús. Terminó haciendo muchísimas cosas que Jesús tuvo que decirle, apártate de mí, Satanás, en una ocasión, Exacto. que trabajaba de manera impulsiva, sin pensar, Sí. sin medir consecuencias, ¿verdad? Ahora vemos a ese Pedro que fue lleno del Espíritu Santo. O sea, porque así como estamos hablando de que hay evidencias que certifican llenura del Espíritu, que están directamente relacionadas con el fruto del Espíritu, que son 9 aspectos que lo componen, entonces también podemos decir que existen obras de la carne que de alguna forma te dicen, no, pero mira, te falta. No está. Hay algo No que. es. Hay algo. Ujú. Sí. Sí, discúlpenme. Lo que pasa es que lo que usted viene diciendo, pastores, O lo que venimos diciendo. lo que venimos hablando Lo que hace venimos- ratito, ok. hay algo puntual y es que en las historias bíblicas, todos los que recibieron una relación con el Espíritu Santo, se quiere decir que inicialmente hablaron en lengua, el caso de la casa de Cornelio, el día de Pentecostés, muy bien, válido, bien. Bueno, pero eso fueron, podemos decir, 3 ocasiones. Sí, lo que yo quiero puntualizar con esto es que en la mayoría de los casos, lo que la gente hacía era comenzar a gritar lo bien que se sentía y a compartir ese mensaje. Y Claro. tenemos una mujer que no calificaba, que es la mujer del pozo de Jacob. Una mujer Claro. impresionada con el encuentro con el Hijo de Dios. Salían a contar lo que Salían le a pasó. contar, el gadareno no se quedó callado. O sea, en las evidencias bíblicas lo que tenemos es gente que no se puede quedar callada cuando tiene una experiencia personal con el Espíritu Santo. Y en Entonces- el caso de Pedro, igual. Es lo mismo. O O sea, sea, que se para y dicen, y pasan y dicen, esto es lo que están es borracho. Él dejó de hablar en lenguas. ujú, Porque sí estaban hablando en lengua cuando fueron llenos en el aposento alto, ¿verdad? claro, es una práctica Estaban bíblica. hablando en otros idiomas, como dice la Idiomas. Biblia, en otros idiomas, porque cuando pasaban la gente de diferentes naciones,
lo escuchaban hablando en sus idiomas natales. O sea, Así cuando es. hablamos de que en Hechos 1:8, en Hechos 2, Dos. 2, 1 y 2, Ajá. hablaron otras lenguas, eran idiomas, porque ellos lo escuchaban hablando en los idiomas de su nacionalidad. Así es. Pero cuando dijeron, esto es lo que están es borrachos, llenos de mosto, Sí. el apóstol Pedro dejó de hablar en lengua, paró de hablar en otros idiomas y se paró y empezó a predicar un mensaje en su idioma, en su lengua, Y los frutos se vieron con las conversiones. con la Sí. conversión de tanta gente. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, la evidencia es el testimonio. Así es. Inequívoca. Es el Uno, testimonio. el cambio real en la vida del que es lleno del Espíritu Santo. Y dos, el deseo, el anhelo de compartir eso, de testificar lo que pasó contigo. Pastor, pero la gente comparte cosas que la ve como un logro. ¿Usted no ha visto cuando alguien consigue un carro, una casa, un dinerito? Sí. La gente sale a gritar eso que consiguió. Lo Imagínate que- celebra, lo celebra. Lo celebra. Imagínate el que logra, el que tiene la experiencia, experimenta la presencia de Dios en su vida, del Espíritu Santo. Oye, no puede quedarse callado. No, es que tiene que compartir el cambio, Tiene que. porque es lo que nosotros como iglesia, como líderes eclesiásticos, ¿verdad? Como líderes del reino de los cielos, tenemos que decirle a la iglesia y a los que no están en la iglesia. Es el cambio lo que evidencia que una persona tuvo un encuentro con Dios. ¿Qué decían de Pablo? Ananías le tenía miedo. Ananías decía, no, yo no voy para allá porque yo he escuchado que ese hombre mata a los cristianos. Sí, nos persigue. Y Dios le está diciendo, vete Ananías, ora con él, ponle la mano en los ojos para que reciba la vista y también para que reciba el Espíritu Santo. Y de Ananías le dice, no, porque ese hombre mata a cristianos. Vete, él está orando, tiene 3 días orando. Wow. Y él va a saber lo que él va a tener que sufrir por el Evangelio. Y así Ananías va y ora por Pablo. Y Pablo recobra la vista y Pablo es lleno del Espíritu Santo en ese momento, ¿verdad? Entonces, no dice que él habló en lengua en ninguna parte. Y mire lo que pasa En con ese Pablo. momento, aunque Pablo dijo que él hablaba más lengua que todo el mundo. Sí, sí. Pues lo- No, y lo que Pero pasa ¿qué con- pasó por allá con en Pablo? Empezó a verse la evidencia del cambio a tal grado que ¿cómo se llama el apóstol? Apolos. Pedro, Bernabé. Bernabé. Lo introduce a donde los otros apóstoles. Sí, sí, porque Bernabé venía, exacto, como yo, Consolación venía ahí arrasando, Ah, porque él pero venía. entonces lo ve Jacobo, lo ve Juan, lo ve Pedro y evidencian que sí hubo un cambio. Y le dicen, está bien, dale. Literalmente lo que Jesús dijo, me seréis testigo. Bernabé fue el puente Literalmente. de conexión entre la iglesia primitiva y la posibilidad de que Pablo De que tuviera. Pablo predicara. Entonces, nadie quería. Yo Bueno, estaba- Y mire luego cómo- dijeron Ujú. que en otro tiempo asolaba la iglesia, Mm. ahora predica. junto Ese era el podcast de Pablo. Así es. Pero mira cómo este hombre, lleno del Espíritu Santo, comienza a testificar a unos niveles. Claro. El hombre no se pudo callar. Y la misma influencia que tenía para ser instrumento del mal y de la persecución, Mm. todo el conocimiento, entendiendo la revelación de la cruz, porque es imposible entender la revelación de la cruz sin el Espíritu Santo. Nadie la va a entender. No, Esto es no una hay revelación. forma, no hay Y el que la revela es el Espíritu Sí, Santo. porque él es el que nos lleva y nos hace entender la condición que tenemos. No Así existe es. más nadie que nos pueda No, persuadir. ninguna escuela teológica, y nosotros creemos en la teología, ni ninguna escuela dogmática o doctrinal te va a enseñar lo que el Espíritu Santo en un segundo puede enseñar en el corazón de una persona con necesidad, que reconoce la necesidad de Dios. Así es. Así que yo pienso que el trabajo del Espíritu Santo de convertirnos en testigos reales es realmente la señal inicial y permanente. Esa es la verdadera señal. Sí, así es. Que cuando una persona ha sido lleno del Espíritu Santo, hay un testimonio, tanto verbal, Ujú. ¿verdad? Como un testimonio de cambios. Hay cambios que se producen en la vida de una persona que es llena del Espíritu. Hubo alguien que hace tiempo escribió un libro que se hizo muy famoso en América Latina y el mundo. Buenos días, Espíritu Santo. Oh, sí, Sí, Benny Hinn. Benny Hinn, sí. Bueno, después Carl Luna escribió otro, se llama Bienvenido Espíritu Santo. Ya, ya, ya. Así Son es. muy buenos libros. los Ve, yo dos pienso son que buenos hay un trabajo del Espíritu Santo como tan secuencial en la doctrina del Espíritu Santo en la Biblia, no estoy hablando de un manual de doctrina, no en la Biblia, que los autores bíblicos, el caso del apóstol Pablo, lo coloca en todo el rol de la vida de un cristiano. libros. Ustedes no saben orar, el Espíritu Santo lo va
Y Jesús lo comenzó desde cero. Jesús vincula al Espíritu Santo desde el convencimiento de pecado. Y Pablo dice, ustedes no van a tener, y Jesús dijo, ustedes no van a saber, no van a tener necesidad de qué hablar, porque Él le va a dar que hablar. Pero cuando oren, si no oran en el Espíritu, tampoco saben orar. Si no tienen la mente espiritual, no saben. Si no viven conforme al Espíritu, no van a vivir bien, van a estar muertos. O sea, la vida del Espíritu en el ser humano cristiano es fundamental, porque es lo que realmente va a mover, es el Espíritu. Sin Espíritu, usted decía, no hay vida. El cuerpo está muerto sin Espíritu. Inerte, cuando el Espíritu sale de tu cuerpo, te mueres. Así es. Entonces, pastores, ¿cuáles son las evidencias que certifican definitivamente para redimensionar y educar a nuestros amados hay oyentes y cosas. VIP? ¿Cuáles son? Sí, hay varias cosas que nosotros pudiéramos comentarlas y cualquiera puede comentar. Y yo quiero que seamos muy puntuales con esto porque, pastores, la iglesia de Cristo necesita volverse a Cristo. La iglesia de Cristo necesita cambios. La iglesia de Cristo necesita volver a ser cristiana porque estamos evidenciando demasiadas debilidades dentro de la iglesia. Demasiada debilidad dentro de la iglesia. No hay sometimiento, no hay obediencia, no hay cambios reales y eso tiene que volver a darse. Yo pienso que hay un riesgo, pastor, que hemos estado tomando hace mucho tiempo, que es ver personas supuestamente ungidas y anulamos lo que es realmente el poder de Dios y sustituimos el poder de Dios por un showman. Así es. Por un showman, un tipo que vende un espectáculo, y no estoy en contra de las manifestaciones, pero endiosamos a un tipo que te vende un espectáculo, que detrás de ese espectáculo es un hombre lo que hay ahí, eso que tú estás venerando y colocando en primer lugar. Óyeme, eso no es Dios. Por eso que tenemos tantos problemas. Es un joven tremendo últimamente en el tema de las alabanzas y por todas partes. Worship, adoración. Worship, grabando y todo. Pero entonces el otro día lo paró, un policía lo paró. Y entonces él se puso de rebelde y hasta lo llevaron preso. Lo soltaron después. Pero eso no es evidencia de un cristiano y menos que está ministrando por aquí, viajando. No, pastor, la iglesia tiene que entender, los líderes tienen que entender. Una de las cosas que la Biblia nos manda es a ser obedientes, es a someternos a las autoridades. ¿Cómo es que yo tengo un ministerio de lo que sea? Ahora todo el mundo tiene un ministerio y sale y quiere estar por las naciones. No es que no lo tenga, pero hay un proceso que usted tiene que agotar. Los 12 apóstoles tenían un ministerio, ¿verdad? Y Jesús les dijo, no se muevan de Jerusalén. Hay algo que el apóstol Pablo... Hasta que no sean llenos. Investidos. Y ya ellos estaban comisionados y ya le habían dicho, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y le habían dicho, apacienta mis ovejas. Eran los apóstoles. Cuando Jesús le lavó los pies, dijo, si yo el Señor, el Maestro, lo hice, también ustedes no con otros. O sea, ya ellos estaban nombrados. Ya ellos estaban encargados de sus funciones. Esos eran los 12 que iban a seguir con esto. Y Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Faltaba esa parte tan determinante. Sí, entonces Hechos 1:8 le dice dos cosas. Recibirán poder y me serán testigos. La iglesia, pastor, necesita esto. La iglesia necesita tanto el poder, porque no hay poder, lo que hay es espectáculo. Exhibicionismo. Mira, el apóstol Pablo necesita el poder y necesita ser testigo. Así es. Hay algo que Pablo dice que a mí me parece interesante, lo dice a Timoteo, dice que no sea un neófito. La palabra neófito, las raíces son interesantes porque tiene que ver con alguien que desconoce por inmadurez y por experiencia y por investigación. Un nuevo. Un muy nuevo. Neófito. La traducción literal sería un nuevo. Muy nuevo, literal. Entonces, tenemos gente muy nueva que si lo colocamos en posiciones, corremos el riesgo de lo que Pablo dice, se va a envanecer. Porque cuando le damos posición y al que no tiene la madurez o el conocimiento, el tiempo, ha experimentado, ha vivido, el riesgo que corremos de que se crea que es el protagonista. Entonces, pastor, mire, cogiendo eso, remontémonos para atrás 20 años, 25 años para atrás, 30 años para atrás, para que el pastor en tu congregación te tome en cuenta para lo que sea. Tú podías ser un muchacho de oración, tú podías estar lleno de unción, tú podías, mira, hablar en lengua, tú podías bajar fuego del cielo, pero ese pastor no le iba a mover nada de eso. Él te iba a observar. Así era. Él te iba a observar 1 año, 2 años. Así era. Hasta que el Espíritu le revele, mira, ponme a William a predicar esta noche. Así era. Unos protocolos pesados. No es porque William un día salió hablando en lengua y revolvió.
allá, William, vamos a ponerlo, vamos a grabarlo. Pastor, óyeme, esta misma semana ahí salió ayer, antes de ayer, un pastor en Colombia que se desmayó uno en el culto de que se murió y le dio un paro cardíaco. Jesús Santísimo. ¿Ustedes no lo vieron? No lo vi, honestamente. Y él empieza a orar. No, vamos a orar, Dios lo va a levantar. Cojan un celular y empiecen a grabar, que Dios lo va a levantar. ¿Cómo? ¿Cómo un celular? Yo le escribí, le dije, en serio, cojan un celular y empiecen a grabar. ¿Y qué es esto? Porque la gente está buscando notoriedad, exhibicionismo, promoción, colocación. Entonces, ya con eso tú me dijiste que eso es un show mediático. Así es. Show mediático. Porque él se sentía tan seguro de que el muchacho iba a resucitar que dijo, cojan un celular y empiecen a grabar. O que era un ataque de catalepsia. Oró por el muchacho y que el muchacho resucitó y empezó a moverse. No, hombre, pastor, esto es un relajo, esto es una charlatanería. Y eso es muy serio, eso es tan serio porque el evangelio nunca fue así. El que trajo el evangelio, como usted decía, Jesús, era enemigo del exhibicionismo, radical. El Señor no le gustaba el aplauso. Le dijo al ganadero, no me siga, No. vete para tu familia. Exacto, el Señor Le no dijo a era, la mujer samaritana, no le diga a nadie lo que pasó. Y así le dijo. él no buscaba notoriedad. Cuando ni- sanó al ciego, que el ciego estaba después en el templo, el que él le dijo, póntelo. El ciego no sabía que Jesús lo había sanado. Él no había visto a Jesús. Jesús lo sanó de la ceguera y se fue. Sí, así Y es. volvieron a verse en el templo. Pastor, yo le doy Él no lo había visto. yo le doy una aspirina y busco un celular para grabarlo. Así somos. Yo te paso un acetaminofén. Miren, señores, le estoy dando un acetaminofén. Cuando le Está dijo buscando- al Dios mío, el tanque de Bethesda, el paralítico de 38 Betel, años. sí. Wow. cuando encuentran al paralítico con la cama, Jesús no está ahí. Y él le dice, oye, no se te permite cargar la cama un sábado. El que me sanó me dijo que yo podía llevarla, pero el que lo sanó no estaba Él ni ahí. el nombre sabía del que lo sanó. Lo sanó y se fue. ¿Tú entiendes? Jesús no está buscando eso. Nosotros, la iglesia, no está buscando eso. La iglesia está buscando lo eterno. Lo que se ve es pasajero, es temporal, pero lo que no se ve es eterno, es lo que dice la Biblia. Sí, sí. El reino de los cielos es lo que no se ve. Eso es lo que estamos buscando. No es la view ni los likes. Jesús no hizo un nombre. La Biblia dice que Dios le dio un nombre, que Jesús es Dios le- Y per que se. nombre, sobre todo nombre, ya. Y yo traigo esto porque el mercadeo lo que persigue es hacerte un nombre, la publicidad, eso es lo que Claro, es. Sin embargo, Jesús, la Biblia dice que Dios fue que le dio un nombre, Jesús sobre Pero todo nombre. Jesús dijo, las zorras tienen cueva y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ¿Dónde acomodarse. recostar su cabeza? Yo no vine a acomodarme, yo vine a predicar un mensaje, yo vine a hablarle a la gente de la salvación, yo vine a hablarle del reino de los cielos. Eso es lo que debe estar diciendo la iglesia. Hay una frase de Gandhi que yo siempre recuerdo, que es la frase aquella de Gandhi, que él decía, Mahatma Gandhi decía, yo realmente admiro al Cristo de la Biblia, pero los cristianos no me dicen lo mismo. Ay, ay, ay. Gandhi decía que había una discordancia entre el Cristo de las Escrituras Sí. y el cristiano que decía seguirlo. Porque era tan reconocedor, tan arrogante. Así veía Dante el cristiano. No quiero decir que todos seamos así, pero que Dante, lo que perseguía a Gandhi era ver a Cristo, al de la Biblia, en sus seguidores. Y ese debe ser el objetivo real, que la gente vea a Cristo, porque es el objetivo del Espíritu Santo. Es más o menos lo que decía un revolucionario cantautor centroamericano, creo que es guatemalteco. Jesús es verbo, Eso es no sustantivo. No sustantivo. Y eso es verdad. Eso es verdad. No, el Jesús es tipo, verbo. le mete un letrazo ahí impresionante esa cosa. Esa canción es cristiana, ¿cómo que se aunque llama? me digan lo que me digan, esa canción es cristiana. ¿Y cómo que llama el hombre? Hay otro que Ricardo Arjona. Oh, pero, bueno, Bueno, el caso de esto es, pastor, que volviendo al tema de cuando éramos más jovencitos, adolescentes, ¿verdad? Y cómo había que pasar literalmente años esperando a que te tomen en cuenta para hacer algo dentro de la Sí. congregación. Se le daba su tiempo a las personas. Pero Sí. sin embargo, tú tenías que salir a evangelizar. a Eso sí, a regar tratados, a caminar calle por Tenía calle. que orar y leer la Biblia. Exactamente. Te supervisaban cuántas veces tú leíste la Biblia a la semana. El tomar a una persona, como decía el pastor ahorita, un neófito, un nuevo, porque el tema del bautismo del Espíritu Santo, en el tiempo de la Biblia, cuando se hablaba del bautismo del Espíritu Santo, no era una búsqueda intensa, 1 año, 2 años, 6 meses buscando el bautismo, no era así. ¿Se acuerdan aquello que Pedro encontró y le dijo, ¿ustedes en qué bautismo fueron perdidos? Eso fue Pablo. Fue Pablo. Fue Pablo, sí, ¿verdad? En el Eh, capítulo 16. Nosotros ni Los sabíamos. Hechos. de los Hechos, capítulo 16. Es 16. Eso habla de la cárcel de Filipo. Ok. Nosotros No. ni sabíamos, nos dicen que Sí, había sí hay un Espíritu Santo.
Ok, Entonces, ya. oraron y recibieron. O sea, Sí, que Pablo le pregunta. el bautismo, la llenura del Espíritu Santo debe ser algo inmediato. O sea, nosotros decimos, ¿qué requisito tiene el Espíritu Santo para llenarte? ¿Qué requisito tiene el Espíritu Santo para llenarte? Jesús le dijo a los discípulos, el que está lavado no necesita sino solamente lavarse los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Pastor, Hablando, refiriéndose a Judas. Entonces, el Espíritu Santo lo que necesita es limpieza espiritual en tu vida para él llenarte. Cuando una persona se arrepiente y pide perdón por su pecado, ¿cómo está? Está limpio. vivo, limpio. Está listo para ser lleno del Espíritu Santo. Por eso Cornelio, como usted mencionaba ahorita, fue lleno del Espíritu Santo, porque estaba listo. Así es. Sin embargo, eso no te da conocimiento. Tú sigues siendo un neófito, sigues siendo un nuevo. Ahora Aunque tenga pasión, deseo, necesitas buen ser ánimo, formado, necesita ser necesitas que te formado. enseñen obediencia. Pero al mismo Jesús dice la Biblia en el libro de Hebreos que como era hijo necesitó aprender la obediencia. Necesita que te enseñe obediencia. Y se hizo obediencia hasta la muerte. Entonces, muerte de cruz. tú como líder cristiano, como pastor, tienes miembros que están llenos del Espíritu Santo, pero que necesitan estar ahí tranquilos. Y que tienen talento, Tienen pueden talento, tocar, tienen de cantar, todo. pero hay que esperar. Hay un proceso. Entonces, ¿cómo sería el asunto? ¿Iríamos de la unción al carácter o del carácter a la unción? De la unción al carácter. De la unción al El carácter. carácter tiene que ser formado. que hay- De hecho, dice la Biblia, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Lo que pasa, pastor, es que hay un riesgo. Incluso los muchachos que van a grandes ligas no llegan a las mayores. Aunque Y usted tengan lo todo el sabe, aunque potencial. tengan todo el potencial, necesitan quemar Lo etapas. llevan a una Termina el presión. proceso. Caminar el proceso. En los baloncetistas igual, los futbolistas igual. Nadie que quiere llegar a la meta, Puede saltarse puede ninguna sal- etapa. necesita disciplina. Por eso Jesús le dijo, quédense en Jerusalén. A Así eso es. voy. Entonces, No se va. por eso es que quería plantearle. O sea, mucha gente anda tras la unción sin ocuparse en desarrollar el carácter. A eso es lo que yo me refería, Ya. pastor. Así es. Era lo que quería plantear. Porque ¿cómo les cómo les doy un ejemplo bíblico? El caso de José y el caso de Sansón. Los dos tenían unción. Pero ¿cuál de los dos tenía carácter? José. Porque Sansón era ¿Y impulsivo. los resultados están ahí? A eso es lo que me refiero. Sí, sí. Ahí están los Esa es resultados. la idea que quería plantearles. Ahí están los resultados. Sí. La evidencia de Sansón y la de José, Por eso obviamente. dice un verso en la Biblia que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Ay. En el libro de Te Corintios. están dando aguas profundas, Pastor Ariel, hoy. Sí, entonces, sí, tú tienes la unción, tú tienes un fuego, tú tienes el llamado, tú tienes el ministerio, tú tienes de todo. Tienes que someterte, tienes que sujetar eso, Así es. tienes que esperar en Jerusalén hasta que te Que de digan, hecho, pastor, los "Bueno". grandes fracasos de sus pseudos ministerios Ujú. es que gente con mucha pasión y con mucho fervor y con talentos, sin formación, o levantan un supuesto Sin ministerio. carácter, sin carácter. disciplina. Obviamente porque no se sujetaron a nadie, ni aprendieron de nadie, y no aceptan consejos de nadie. E inician, y eso lo criticaba un comunicador en estos días, inconverso. O sea, no creyente, Sí. o no cristiano, o no perteneciente a una iglesia, no sé cuál es su condición. Pero él decía que aquí va a haber que tomar medidas con las iglesias. Eso decía alguien no cristiano. Sí, hubo un No, amigo, y hubo un yo- amigo y- que me pasó eso. Yo lo Y, tuve que y yo chequear. lo Sí. segundo en el tema de la organización, y no debería ser, porque la iglesia de Cristo debe ser ejemplo a seguir. La iglesia de Cristo debe ser quien esté dando lecciones de moral, de Claro. respeto, de espiritualidad, del modelo del reino de los cielos, ¿verdad? Así es. Pero no lo están haciendo. Y por eso yo insisto, que la iglesia tiene que volver a ser cristiana. A la cruz. Sí, para así que es. hizo un comentario hace poco acerca de Madame Gatsby, de este tipo, el indio, Mm. que él decía que él no sé qué de Así Cristo. mismo era que decía, él dice, y están sus escritos por ahí, que el Cristo de la Biblia, Él lo acepta. No se parece ese al sí, Cristo de los pero no se cristianos. parece al Cristo de los cristianos. O sea, literalmente, eso decía Gandhi, O literalmente. sea, que los cristianos no se parecen a Yo Cristo. estoy de acuerdo con esa persona. Lamentablemente hay que regular. ¿Y qué pasa? regular. Ahora mismo, pastor, cualquier persona agarra y alquila un local en una esquina y Y ya se denomina, autodenomina sí, pastor. O cualquier concilio que hay con 50,000 concilios ahora mismo lo determina pastor sin saber ni siquiera sus antecedentes. La Biblia te dice en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3,
los requisitos. Para ser obispo. Ahí están los requisitos. Pablo direccionó a que no Timoteo. cumple con esos requisitos. No puede pastorear, no puede dirigir. No Anhela puede, obispado. Mira, no agarra. puede dirigir gente, no puede dirigir en el reino de los cielos si usted no cumple. Y uno de los requisitos dice irreprensible. Irreprensible. Mire, pastor, yo sé que Dios cambia y transforma la vida del ser humano, pero hay personas que tienen un pasado bien oscuro en delincuencia, en uso de estupefacientes y todo eso. Usted tiene que darle su tiempo que se restaure y que dé fruto. Usted no puede agarrarlo y a los 2 meses, al año, a los 2 años, páselo, pastor. No puede. Por eso tenemos muchísimos problemas. Sí, no puede. Y no es que Cristo no pueda transformarte en un segundo, Él puede si Él quiere. Claro que Pero sí. ese transformado necesita experimentar y necesita ser observado, necesita ver que hay cambios sustanciales, que tiene la capacidad de resistir las tentaciones, porque le va a llegar muchísima gente a su casa proponiéndole este estupefaciente y prostitución y de todo. Pero va a bregar con Y va- personas en la misma claro, congregación así que es. vienen con ese tipo de problemas. Y va a arrastrar a otro que tenga en la congregación si no hay una transformación real. Aleluya. Entonces, todo esto es lo que tiene que ver con ser lleno del Espíritu Santo. A veces la gente quiere un deseo de que quiero pastorear. Señor, usted no sabe lo que tiene que sufrir una gente. Los latigazos, las experiencias, los procesos que pasa una gente que Dios lo llamó al pastorado. Para aquí, tú dijiste una vez que tú eres hijo de pastor, ¿verdad? Yo puedo hablar de eso, porque yo nací, Padre Malaquía era una columna. así es, yo vengo de una familia pastoral y la gente no sabe lo que eso significa. Nadie sufre más que la familia pastoral. Y los hijos de pastores tienen que ser cuasi perfectos para la gente. Entonces quiere decir que pronto te vamos a hacer una entrevista. Claro que yo estoy Porque aquí. tú vas a ser el entrevistador y te vamos a hacer una entrevista. Aquí estoy. Eso es. Vas a ser el entrevistado. En José Sala Poca. Eso viene, eso viene, es un proyecto inevitable. Así mismo. Sí. No, entonces, pastores, todas estas cosas son las que tenemos que, de verdad que me duele como la iglesia se está tornando. Es doloroso, yo sé que uno lo sufre, ustedes lo sufren también igual que yo. Pero la recomendación es que seamos llenos del Espíritu Santo. Amén, amén. El ser lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo venga a tu vida y la cambie y la transforme. Que ponga en ti amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre Templanza. y dominio propio. Dominio ¿verdad? Contra tales cosas, dice allí, Entonces, no hay tú ley. no me puedes decir a mí que tú estás lleno del Espíritu Santo, que tú estás echando fuera demonios, tú eres un profeta y no tienes mansedumbre. Y tú no me hablas a mí con mansedumbre y tú vienes a mí a decretarme que me voy a ir para el infierno. Eso no es lo que dice la Biblia que hace una gente que tiene el Espíritu Santo. Dice mansedumbre. Dice que cuando tú vas a restaurar a alguien y estás lleno del Espíritu Santo, lo haces con un espíritu de mansedumbre. Gálatas 6:1. Y si ustedes son Considerándote a ti espirituales, mismo, o sea que tú estás de la dice misma ustedes manera. que son espirituales. Ustedes que son espirituales, que han sido Juzgarle llenos. con espíritu de mansedumbre, considérate de ti mismo y practica el asunto del amor de Cristo, algo así, dice el versículo 2 de este capítulo. Exactamente, no sea que tú también seas tentado. O sea, todo esto son lo que la evidencia que muestra una persona que ha sido lleno del Espíritu Santo. No me digas a mí que tú estás hablando en lengua y cuando llega a tu casa le quieres dar un fuetazo a tu hijo. Entonces tienes que revisar lo que está pasando en tu O vida. sea, hay un perfil bíblico que lo estamos definiendo. Sí, Pero pudiéramos hablar entonces de un perfil modesto sí. de que alguien que está lleno del Espíritu Santo es alguien que aprende a vivir su vida en función de hábitos. Pero hay una situación que se da con la gente que no entiende esto que estamos planteando. Y yo sé que ya el pastor está por concluir. Pero hay la gente, si tú No, le pones, posiblemente viene a la segunda parte. si tú le, Si Dios quiere, Sí, pastor. vamos con todas. si usted le plantea, le pone a un creyente, a un hermano que tiene una idea tergiversada de lo que es el lleno del Espíritu Santo, usted le pone a alguien que hable mucha lengua aquí y le pone a alguien que tenga mansedumbre, gozo, paz, templanza. ¿Ustedes saben cuál es el ungido para la persona común? Sí, El que le está diciendo muchas palabras en lengua, aunque no tenga mansedumbre ni nada. Y ni siquiera en lengua, pastor. No. Ni siquiera es en lengua. La Biblia define bien eso. Así es, La Biblia habla de lengua como otros idiomas Así y es. también habla de lenguas angelicales. así es. La palabra es Pero clara. sobre todo dice, el que hable lengua a sí mismo se edifica a sí mismo. Por eso Pedro, el día de Pentecostés, paró de hablar en otras lenguas y se puso a predicar la palabra y se convirtieron 3,000 y después se convirtieron 4,000. 7,000 personas en 2 días. Tremendo.
Pablo dijo, yo hablo más en lengua que todos ustedes, le dijo a la iglesia de Corintios, pero yo prefiero hablar 5 palabras y que la gente me entienda lo que le estoy diciendo, porque imagínense que venga un inconverso a la iglesia y él le pone el ejemplo y no escucha todito aquí hablando en lengua, va a decir, ¿qué es lo que eres esta? No va a entender nada y no se va a ir de aquí edificado. Pero si nos escucha profetizar, cuando dice profetizar es lo que nosotros le llamamos predicación, Predicar. entonces se va a ir de aquí edificado. Así Es lo que la gente necesita, edificarse en lo que es el reino de los cielos. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. No se vuelvan locos, no se emborrachen con la habladera en lengua, no se emborrachen con la echadera de fuera del demonio, no se emborrachen con nada de esto. Sean llenos del Espíritu Santo. Antes bien. Sí. Antes de eso, seamos llenos del Espíritu Santo, andemos en paz y armonía entre los hermanos, que podamos sentarnos tú y yo en un mismo culto y adorar juntos. Ay, ay, ay. Sin importar un dogma o Se caen corriente. las parcelas, se caen las parcelas, No, se pastor, caen los sectores. entonces, tú estás hablando mucho en lengua, pero yo no me puedo sentar al lado de ti en el culto porque tú no me soportas. Sí, porque no hay forma de que tú me dejes. Sí, sí, eso es terrible. Eso. Tómala aquí, yo te amo, Ariel, yo te amo. Igualmente, el predicador amado. de la noche tiene que entrar por allá porque en la otra esquina está el pastor fulano y no hablamos, no nos soportamos. Sí, pero eso era antes, pastor, ya no se No, da. no está Se da hoy, pasando. todavía. Es verdad, tú estás Pasando raro. ahora Ustedes en la aquí, iglesia, Dios mío. la cosa es tan terrible, señores. Seamos llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Esto es Principios Divinos, pastor. Y estamos en Gedeón. Media. Ey, Sí, habla de Gedeón. así es, Gedeón, tremendo. Señores, Gedeón es una realidad. Acérquense, venga, visítenos. Así es. No, estamos seguros que probablemente aparezca allí el cintillo, los números telefónicos de Sí. Gedeón Medium, así para que todos aquellos que quieran, al igual que nosotros, pues aprovechar. Crear contenido, Exactamente. o sea, así es. Así es. Sigan Malaquía Podcast, búsquenos en YouTube. Sigan Líderes Eternos, búsquenos en YouTube. Y todos los sábados a las 7 de la mañana estamos en el Hotel Golden House en oración, compañeros de oración. compañeros de Todos los oración. pastores están invitados. Están invitados, a pastores. que nos acompañen. Ahora internacional, Así es. Sí, así compartiendo con Honduras y El Salvador. Dios mío, qué cosa tan El impresionante. Salvador, Venezuela, República Dominicana. Dios me lo bendiga. Gracias. Sé lo que pasa.